soy Jorge Molina. Yo soy Lorena Castillo Somos abogados de inmigración basados en la ciudad de Dallas-Fort Worth. y ofreciendo servicios en todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre el anuncio del presidente Biden respecto a ciertos nuevos procesos en la frontera y una nueva regulación para personas que buscan asilo en la frontera de Estados Unidos. Primero, Lorena nos va a hablar un poco del anuncio y cómo funciona. Los migrantes atrapados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México podrían ser rápidamente deportados o regresados a México y les podría negar el asilo bajo nuevas restricciones anunciadas por el presidente Biden el 4 de junio. Las nuevas medidas entrarán inmediatamente y tendrán excepciones para niños no acompañados, personas que enfrenten amenazas médicas o de seguridad graves y víctimas de trata. Las restricciones no son permanentes y se activarán cuando los arrestos en la frontera superen un promedio diario de 2,500 durante una semana y se pasarán cuando los arrestos caigan por debajo de 1,500 por día. Los niños no acompañados están excluidos de estos cálculos. Los migrantes que temen regresar a sus países serán evaluados para protección humanitaria, pero aún podrán ser deportados y se les puede castigar y no poder regresar por 5 años y es posible que lo procesen criminalmente. Bueno, esta orden o este anuncio también va de la mano con unas regulaciones que presentaron en mayo, ¿ok? Y básicamente las regulaciones dicen esto, que los agentes de UCIS, los cuales no son abogados, ¿ok? Pueden entrevistar a las personas para las entrevistas de miedo creíble, pero antes de este anuncio y de estas regulaciones, solo determinaban si la persona tenía un miedo creíble. ¿Okay? Ahora van a determinar que si hay alguna barra, una prohibición, la cual aplique para una persona, ¿no? Y de nuevo, estos oficiales no son abogados y tienen que tomar determinaciones como que si una persona cometió un crimen particularmente serio o una ofensa no política seria, ¿verdad? Cuando no tienen entrenamiento en la interpretación de la ley. Uno. Pero también hay una nueva regla, que es la regla de que si una persona evadió una opción legal, se les prohíbe el asilo. ¿Okay? Entonces, para cuestiones prácticas, ¿qué significa esto? Si una persona tiene, por ejemplo, disponible una avenida para entrar a Estados Unidos legalmente, por ejemplo, si tiene un familiar que lo pueda pedir y entrar legalmente, o si son de países como Haití, Cuba, Nicaragua o Venezuela, que tienen disponibilidad de entrar a Estados Unidos con parol, o si tienen alguna otra forma legal de entrar a Estados Unidos y no lo buscan, se les tiene que negar el asilo bajo esa regla. Adicionalmente, si una persona entra a Estados Unidos sin pasar por aduanas, si no se registra con el CBP-1, quiere decir que también no les van a permitir aplicar para el asilo. Entonces, uniendo esto, ¿qué significa? Bueno, o también si pasan por un tercer país y no piden asilo o piden asilo y no se los negaron, también les tienes que negar el caso. Entonces, uniendo todo esto, esto es lo que significa que un agente de UCIS, tenemos otros problemas con UCIS actualmente, pero esa es otra plática, pero un agente de UCI va a determinar que si una persona que está huyendo, digamos, de Cuba, que no entró por parol y tiene que salir de Cuba por desesperación, por no pedir asilo en Nicaragua o cualquier otro país centroamericano o por México, le van a negar la entrada a Estados Unidos y el miedo creíble y están sujetos a ser deportados. ¿Okay? Piensen en eso. O si una persona tiene que salir de emergencia de su país de origen y aunque tenga un familiar que los pueda pedir, pero no pudieron seguir esperando ese proceso. Y muchas veces se toma muchísimo tiempo para ser procesado. Entonces, el anuncio del presidente Biden junto con esta regulación básicamente es una forma más organizada y más sofisticada de prohibir la entrada a los Estados Unidos buscando asilo de la misma forma que lo hizo Trump, pero con un poquito más de sofisticación.
Espero que esta regla y estos procedimientos sean invalidados en una corte federal, pero por el momento no hemos visto ninguna demanda. Entonces, miren, si ustedes están en una situación de esta, o tienen un familiar en la frontera, o que están tratando de determinar si vienen o no, hablen con un abogado de inmigración con experiencia, que entienda bien estas regulaciones y cómo lo apliquen. ¿Ok? Este es un cambio serio. No solo, realmente el anuncio no es algo trascendental, pero las regulaciones sí lo son. Y ahí está el problema principal que tenemos nosotros con estas reglas. ¿Ok? De nuevo, mi nombre es Jorge Molina. Yo soy Lorena Castillo. Muchas gracias.